programa de Sin Censura vamos a tocar el tema de cuál es la agenda pendiente que tiene la nueva legislatura federal, la Cámara de Diputados, para atender los problemas y los reclamos que se enfrenta México. Sobre todo porque recuerde que estamos prácticamente iniciando la segunda parte del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues es una etapa, un periodo en que justamente se tendrán que ir ya cerrando algunos ciclos jurídicos, algunos ciclos legislativos, y en los cuales, por supuesto, se tendrá que afianzar mediante la ley, mediante el legislativo, pues justamente este proceso de la Cuarta Transformación. Y para eso he invitado hoy, como siempre, y para mí es un placer y un honor poder platicar con uno de los mejores periodistas del centro de la República, que es mi querido Marco Antonio Aviña Kik, un periodista de CEPA, quien además, le cuento, conoce muy bien los entretelones y los entretejidos de la Cuarta Transformación, y por eso lo invité para que platiquemos hoy justamente sobre la agenda legislativa que tiene el Congreso de la Unión para los próximos meses, ahora que están en los escarceos de la integración de las 51 comisiones ordinarias, que son las que dan finalmente vida a ese proceso de hacer las leyes en México para establecer el marco jurídico en el cual se deben de mover pues, instituciones, personas y el pueblo en general. Por eso déjeme decirle, mi querido Marco, ¿cómo te va? Te saludo hasta allá, hasta donde andes seguramente en el Merito, Michoacán. ¿Cómo te va, maestro? Bien, muchas gracias, Jesús, con el gusto de acompañarte aquí en la producción que hacen con Vicente Serrano. Es un reto formidable el que están enfrentando, como lo dicen ustedes, para romper el cerco informativo. Pero más allá de romper el cerco informativo, se trata, si me lo permites, Adelante. se trata de complementar, abrir los horizontes de la sociedad. Tenemos 500 años de sometimiento, dicen espiritual, pero no, son 500 años de sometimiento cultural. Nos han visto como temas de dominio, como material a conquistar, como mano de obra. Nos vieron siempre como seres inferiores. Incluso en la época de la Ilustración, pues hay expresiones muy despectivas respecto a nuestros antepasados territoriales, cuando que está demostrado que el avance cultural, el avance científico, el dominio sobre la medicina, la cosmovisión, la misma visión del universo, pues está mucho más avanzado aquí en el territorio que ahora conocemos como México, que incluso la cultura helénica. Pero a tus órdenes, Jesús, ya me estoy saliendo de tema. No, y qué bueno que tocas el tema, porque por eso me gusta platicar contigo, mi querido Marco, porque yo traigo un millón, pero tú me llevas siempre por otro, porque sabes picar justamente las fibras sensibles de estos temas. Oye, Marco, pero qué bueno que tocas el tema de la conquista. No quiero abordar mucho, porque al final de cuentas yo no soy historiador, yo soy el más pendejo de los periodistas que pueda haber en el mundo, pero tú sí sabes de historia. Así nos quieren ver como pendejos. Así quisieran que fuéramos. Pero finalmente tú sabes mucho de historia. ¿Qué pensar entonces hoy de estos grupos reaccionarios, mi querido Marco Antonio, que de alguna forma dicen que está desfasado este momento de reclamo a la conquista? ¿Crees que sí está desfasado el presidente? ¿Crees que la misma sociedad estamos desfasados pidiendo la recomposición del pasado? Toda proporción guardada. Me voy a permitir establecer un símil. Sigue un pleito que tiene más de 2000 años sobre quién es el dueño de los derechos sobre todo lo sucedido en Judea, en Judá, en Jerusalén, y los dueños del imprimatur sobre Jesús de Nazaret. Tienen 2000 años, eso dicen, 2000 años. Sí. Y siguen los reclamos de una y otra parte o los posicionamientos de una y otra parte como poseedores de la verdad. El hecho de que en nuestro caso, nuestro país, nuestro tiempo, llega un presidente con una postura muy nacionalista y hace un análisis de la historia, que es el caso de Andrés Manuel López Obrador, y simplemente le dice a los reyes de España, a las autoridades de España, a Portugal, a todos los que hayan tenido que ver, incluso le falta hacer el reclamo a los que mandaron un emperador a México. Entonces,
Entonces, son reclamos de carácter histórico. Es una revisión de la historia y un posicionamiento respecto a los aconteceres, y simplemente decir, no es lo que nos dijeron, no es como nos lo dijeron. Y aparte, tenemos dignidad. Nuestra historia es esta otra. Ustedes la cambiaron, ustedes la trastocaron. Es el caso de los nazis. Pueblo que conquistaban, inmediatamente se iban a destruir sus libros. Los españoles llegaron a destruir todos los vestigios de cultura y de desarrollo que existían, que estaban preservando la narrativa histórica de los pueblos originarios, a los que ellos pues, denominaron indios. Sí. Entonces, el reclamo es muy legítimo, está muy a tiempo, así pudieran transcurrir otros 1000 años, si el reclamo no es respondido, si no es subsanado por lo menos con una disculpa, sigue teniendo vigencia el reclamo. Muchos lo hemos hecho de otras maneras desde hace varios años, tú entre ellos, de no estar conformes con la parte histórica que nos narraron. No podemos cambiar el devenir histórico, no lo podemos cambiar, nadie está intentando eso. Simplemente se intenta explicarlo de otra manera y se intenta recuperar una parte que, lo hemos dicho, los gobiernos neoliberales y otros anteriores se postraron de hinojos o se les pusieron columpinados a los imperios, a los intereses extranjeros, y no supieron defender ni siquiera la dignidad nacional. Y somos un pueblo transculturizado. Ahorita nos traen con un gran desconocimiento de la historia, de la ética. Sí. Desaparecieron las historias de civismo, las asignaturas civismo, historia, lógica. ¿Por qué? Porque no les conviene. No les conviene a los intereses. Quieren gente que produzca mano de obra sin conciencia social. Y eso no debe suceder en ningún país del mundo, menos en el nuestro, si hay gente que esté dispuesta por lo menos a decirles que mienten y que lo han hecho durante 500 años. Sin embargo, hoy que se alza esa voz, esa transformación de conciencias, Marco, como tú dices, y que la plantea el presidente, que dice, bueno, ya vamos a descolonizar el pensamiento y también nuestra historia, porque somos un pueblo libre, independiente, que también merece dignidad y merece reclamar justamente los atropellos del pasado. Pero surgen voces ultraconservadores que insisten y que suspiran, por supuesto, por los imperios, ¿no? Ellos quisieran tener un Maximiliano, quisieran tener un Agustín de Iturbide. ¿Quién mejor sería para ellos para tener esa sociedad? Déjame hacerte una pregunta, Marco, ahorita que tocas este tema tan importante.